Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, qué gusto verte, Dodi. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Café Relacional. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Conexiones Relacionales nos da muchísimo gusto que se encuentren con nosotros y que se hayan dado cita nuevamente para el miércoles de Café Relacional. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto esta noche tratar un tema muy interesante y además tener como invitada a una excelente persona, un excelente ser humano y una inmejorable profesionista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Maru Figueroa, la doctora Maru Figueroa, muchísimas Hola. gracias, bienvenida. Muchas Eh, gracias. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y seguramente todas las personas que se irán conectando de un momento a otro, Ujú. pues, te disfrutaremos muchísimo. Pues Muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Mientras se conectan todos los demás, déjenme les platico un poquito de Maru. Ujú. Sí, sí. Maru es psicoterapeuta sistémico relacional, Ujú. certificada por la Escuela de Milán, en el Milan Approach. Y en ese sentido, ella radica en la ciudad de Tlaxcala Ujú. y allá es una de las eh, dignas representantes y precursoras de este Milan Approach. Y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. El día de hoy, fíjense, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy hermoso. Ujú. Un tema que tiene que ver con todos nosotros los seres humanos y es resolviendo mi duelo. ¿Sí? Gracias, Maro, bienvenida. No sé si quieras agregar o decir algunas cosas tú. Bueno, pues primero a todos, muchísimas gracias. Un honor que me hayan hecho favor de invitarme. Y también quiero decirle que me siento súper feliz con Dodi. Yo creo que Dodi, como de cariño le decimos, ¿no? Es una persona extraordinaria. De verdad que hablar con él, de verdad que compartir una charla maravilloso, fabuloso. Muchas gracias Hombre, y gracias a todos ustedes. gracias a ustedes. Ya tenemos por ahí algunos que se están manifestando. María Mairena, gracias, qué gusto. Ariadna, gracias, buenas noches, bienvenidas. Oigan, ¿y ya prepararon su café? Eso, Maru, ¿dónde está tu café? pues Les aquí me... decía su té, su tisana, su vinito. Salud, vamos a comenzar. Salud. Mm, Pues bienvenidos. Maru, gracias. Sí, resolviendo mi duelo. sí, Qué claro. difícil, qué difícil es para muchos eh, reconocerse en duelo, ¿no? ¿Qué es un duelo? Bueno, pues totalmente lo que dices, ¿no? Reconocer mi duelo habla de este proceso de negación. Entonces, ¿qué es un duelo? Pues es un proceso muy complicado, acompañado de muchos sentimientos dolorosos, tristes, de shock. El duelo es un proceso y es un proceso que en muchas ocasiones nosotros no estamos preparados y que es en esta situación de no estar preparados, de no estar conscientes de que esto pudiera pasar y aún así estando conscientes a veces, no lo podemos nosotros empezar a mover, a empezar a, acomodarlo en nuestras vidas. Y entonces el duelo duele. El duelo duele, totalmente. Uh -huh. Quiero que hablar del duelo es hablar de algo, no sé si estás de acuerdo, Maru, que es hablar de algo que está presente intrínsecamente al ser humano. Es decir, hay un binomio vida-muerte, Uh es -huh. inseparable. Gracias a que estamos vivos podemos hablar también de la muerte, porque solamente muere quien está vivo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el duelo, en el sentido de la pérdida por la vida, es algo con lo que estamos lidiando y a lo largo de la historia de la humanidad y a través de las culturas, porque cada cultura Uh tiene una -huh. manifestación distinta del duelo, ¿no? Uh ¿Cómo -huh. podríamos decir? Miran, tenemos gente que se conecta de diversas partes de la República Mexicana, pero también desde el extranjero. Uh -huh. Entonces, valdría la pena como que podríamos decir, ¿tú cómo ves esta parte de la diversidad de entender y de vivir el duelo? Sí, bueno, gracias a todos los que nos están haciendo favor de escucharnos. ¿Y cómo podría yo decirlo? Bueno, pues hay muchísimos autores que nos pueden hablar de esto, ¿no? El doctor Enrico Casaniga,
la verdad un gran exponente de todo este proceso y de gran profesor que nos ha mostrado lo del duelo. Están también otros muchos autores, ¿no? Desde antes, Niemeyer, te podría decir, Alba Payas, que es lo que nos están comunicando todo ese proceso de duelo. Y bueno, entonces, si lo vemos nosotros en una forma sistémica, pues el duelo, nosotros somos seres sociales por naturaleza, y entonces es una cuestión social del duelo. Es decir, que no solamente me va a afectar a mí estos sentimientos, estos pensamientos, estas conductas, sino que además le va a afectar a todas las personas con las cuales yo estoy relacionada, ¿sabes? Entonces es muy complejo por eso, porque hay muchos tipos de duelo también. Inclusive está también la pérdida ambigua, ¿no? Que Pauline Boss nos habla de esto, de qué es lo que estamos viviendo ahorita, que de repente veíamos un familiar y ya no lo vemos, pero no vimos cómo fue el proceso de la muerte, que ya comentaste la palabra muerte, y entonces pues yo me quedo con esta historia de es, no es, si fue, por qué, aparte de todo este shock y de toda esta tristeza que tengo. Entonces, los duelos tienen diversas manifestaciones en la sintomatología, y esto nos va a nosotros dando una historia de que no es fácil poderlo resolver un duelo, y hay muchos tipos de duelos, pero sí lleva todo un proceso. Híjole, bueno, ya que lo mencionas, definitivamente hay muchos tipos de duelo. A lo mejor nos ayudaría a ir entendiendo qué tipos de duelo tenemos en nuestro público, gente que es colega, terapeuta como nosotros, como también gente que nos sigue, que no necesariamente se dedica a la psicoterapia, pero que cualquier ser humano hemos vivido y estamos atravesando continuamente nuestros duelos. ¿Qué tipos de duelos existen? Sí, bueno, están los duelos que, bueno, voy a hablar un poquito acerca del ciclo vital, ¿no? Ciclo vital. Sí. Entonces, nosotros decimos dentro del ciclo vital que hay muchas etapas. Entonces, inclusive pasar de una etapa a otra etapa, también se produce una situación de pérdida. Inclusive desde que estamos embarazadas, porque está esta situación de estar ahí con nuestro bebito, y entonces él va a nacer. Desde ese proceso hay una pérdida que nosotros decimos, sí, una ganancia. Pero lo que quiero hablar del ciclo vital es que cada parte del ciclo vital son pérdidas y también, pues, reacomodos, adaptaciones, ¿no? Entonces, pues es como muy importante decir que además están, aparte de todo el ciclo vital, estoy pensando en la adolescencia, después madurez joven, después estoy pensando en otra etapa, donde están los abuelitos, ¿no? Entonces, todos esos son una serie de duelos que viven porque, y no estoy hablando del ciclo vital, o sea, no estoy hablando de esta situación que puede ser más complicada. Nada más el ciclo vital por sí mismo trae consigo una serie de duelos del ciclo vital. Están también los duelos que, pues que es también los duelos crónicos, que nosotros sabemos que, ¿cuándo se considera un duelo crónico, sabes? Se considera cuando después de 6 meses o 7 meses la persona no ha podido o está atrapada en toda esta sintomatología, tan solo de, bueno, esta tasa, pues por decirte algo, ¿no? Que era de tal persona, yo la tengo que tener, es decir, que no está trabajando este proceso de desprenderse, ni siquiera lo está aceptando, ¿no? Estoy teniendo otro ejemplo ahorita, como las personas que se sientan a comer y aún así le ponen todavía su plato a la persona, ¿no? Que ya no está viviendo, pero que ahí se encuentra, ¿no? Otro duelo también que se le considera pues como que muchas personas dicen que él es el exagerado, ¿no? Es decir, que se ponen también sus ropas, que salen adelante, etcétera. Pero todo esto está enmascarado por un proceso de no aceptación a mi realidad, al momento que yo estoy viviendo, ¿no? Hay otro tipo de duelos, por ejemplo, en los abuelitos, cuando el abuelito, pues, no está aceptando la situación de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una sintomatología bastante grande y hay una tipología, pero lo más importante es que el duelo duele y el duelo tiene un proceso, y entonces estoy un poquito volviendo a acomodar que hay muchos tipos, pero lo más importante es que Completamente. Y bueno, pues estamos en vivo y ya estarán escuchando, van a conocer los ladridos de mis perros a nivel internacional. Pues bueno, ok, ellos también quieren participar. Muy bien. Quiero okay, decirte algo, Maru, fíjate que acabas de decir algo bien, muy interesante. okay. Esto,
aunque pareciera que es algo lógico y evidente, Ajá. Decirlo desde la cabeza, muy teóricamente decir, sí, claro, existen ciertos duelos evolutivos, ¿no? O sea, que parte del ciclo vital y nos va, están, digamos, programados y hay que esperarlos, ¿no? Es Ujú. hasta un cierto sentido, cuando no hay estas transiciones evolutivas, ya es un alarmante, ¿no? Pero Sí, una cosa es que sepamos que el ciclo vital, ¿no? Nos lleva a vivir duelos evolutivos, a que estemos preparados para vivirlos, a que sepamos cómo vivirlo. Es que fíjate, hay muchas personas, yo recuerdo algunas personas que en un determinado momento me compartieron, por ejemplo, algunas mujeres, cómo fue tan difícil para ellas el dejar la infancia, ujú, ¿no? sí, sí, Y dejar de ser niñas, ¿no? De sí, un momento a otro y con la primera menstruación, la primera llegada a la regla y dices, es que ya eres una señorita, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿quién me preguntó cuándo me dijeron que yo estaba lista o no? ¿No? sí, sí, claro. Todo este proceso evolutivo, Sí, este proceso de ya no estás chiquito, ya estás responsable, ¿no? O lo que para muchos quieren decir, cumple los 18 años y como si mágicamente después de los 18 años el ser humano lograra hacer todo el proceso de crecimiento madurativo, ¿no? ¿Qué, qué, qué podría ser un ser humano? Y estoy pensando en padres de familia, Maru, sí, sí, para sí, acompañar los duelos evolutivos de los hijos. sí, sí, claro. Bueno, pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer también para acompañarlos, pero lo más importante es así como es decir que, bueno, primero déjame decirte que hace mucho tiempo ya nosotros tenemos instalado, porque estamos trabajando con algunas personas, para que antes de que la pareja se case, que ahorita la mayoría, bueno, nada más está en unión, esa es la regla, estar juntos. Nosotros estamos dando talleres para las parejas. Es decir, fíjate, desde antes nosotros les empezamos a explicar que hay duelos evolutivos en el sistema familiar, en el sistema de pareja, ¿no? Entonces eso también a ellos les da una gama muy importante porque van estudiando cuáles son los ciclos evolutivos y qué sucede en ellos y también las posibles crisis. Algo también importante que se llama el CASIC, no sé si lo voy a explicar rapidísimo qué es el CASIC, para que entonces los papás lo tengan así como más claro, ¿no? El CASIC son unas palabras que la pueden poner en forma vertical y entonces el CASIC tiene diferentes connotaciones, resultados. La primera es que se analiza la cognición, cuáles son los pensamientos que están teniendo mis hijos, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo yo. Ujú. La A es la afectividad, o sea, toda esta historia de la afectividad y cómo están sus relaciones interpersonales, para que nosotros como padres de familia veamos cómo se están ellos involucrando, ¿no? La S, lo somático, que tiene que ver con cuáles son los síntomas, cuál es la conducta, con quién se está relacionando, si ellos están teniendo Ujú. insomnio, si no están durmiendo bien, si están teniendo otro tipo de sintomatología que nos hable, ¿saben? Nos abre la puerta a los síntomas, ¿no? Siempre un síntoma que me duele el estómago, que me duele la cabeza. ¿Y con qué tendrá que ver? Bueno, pues que va a empezar quizás su menstruación, estoy pensando en una chiquita adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, mi amor, ven, y siempre el diálogo, ¿sabes? Es muy importante siempre en el sistema familiar, en los padres, que nos acerquemos a ellos, que platiquemos, que les digamos, ¿no? Y por ejemplo, cuando los niños son más pequeños, es bien bonito cuando ellos tienen una tortuguita o tienen unos pescaditos, entonces ellos lo que hacen, van observando y los niños, sabes que son bien inteligentes y ellos se dan cuenta cómo va, es un caminito, o sea, el proceso evolutivo es un caminito y ellos van como que observando qué va sucediendo y de repente te dicen, mira el pescadito, ya lo traen así en la mano, ¿qué le pasó? Tú le preguntas al niño, ¿no? ¿Qué le pasó a tu pescadito? Ay, pues fíjate que, pues ya no caminaba o ya no estaba ahí nadando, mamá. Entonces, ¿de qué crees que le sucedió? No le Ujú. dio de comer, etcétera. No, sí, 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 claro, claro.
Sí le di todo. ¿Y qué crees que le pasó? Pues se enfermó. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de nosotros, los niños nos escuchan, los niños nos miran y todo lo que nosotros estemos diciendo como adultos va a ser muy significativo para ellos, ¿no? Entonces así podemos ir viendo. Totalmente. Entonces, pero quería yo decirte al inicio, te quiero dar un pensamiento a todos del doctor Paolo Gritti. El doctor dice que los duelos en el ciclo recursivo son un ciclo recursivo de la existencia. Los lazos afectivos se disipan en el tiempo, siguiendo el curso de las estaciones. Después de la primavera, el deseo le sigue el verano de la pasión, el otoño de las desilusiones y finalmente el invierno luctuoso de la separación y de la pérdida, ¿no? Eso se encuentra, este pensamiento de Paolo Gritti en el libro del doctor Casaniga. Y entonces el doctor Enrico dice, es la muerte de alguien que hace oscura y fría nuestra cotidianidad. O sea, el duelo duele, como lo decíamos, y entonces en el ciclo evolutivo, pues también duele pasar de una etapa a otra etapa. Estoy pensando ahora en los adolescentes que ya traen su credencial de lector y dicen, hello, hello, ajá, sí, pero hay todo un proceso entre que ya no eres niño ni bebé y que ya no eres adulto y que de alguna manera tienes que acatar otro tipo de reglas. Sí, dime. Sí, claro. Fíjate, Maru, que hace 2 días precisamente, una amiga mía, a la cual le mando un abrazo, no digo su nombre porque de lo que voy a hacer referencia no quisiera faltar ahí a la privacy, ¿no? Fíjate que me preguntaba, oye, fíjate que, ¿cómo? Me decía, ¿cómo se le puede dar a un niño de 6 años la noticia de que su mamá murió, Okay. ¿no? Murió de una enfermedad Uh-huh. y me decía que la familia estaba en un dilema Uh-huh. entre decirle o no. Okay. La mamá ya estaba en la funeraria desde la noche y ya era el día siguiente en la mañana, y el niño aún no sabía que su mamá había fallecido, ¿no? Y la familia, una parte de la familia decía, ¿sabes qué? Es que no hay que decirle, no hay que decirle porque va a ser muy traumático para él, ¿no? Uh-huh. Y otra parte de la familia decía, sí, hay que decirle. Entonces me preguntaba, ya te diré luego que yo les dije, pero quisiera, ya que tú eres la experta en ese tema, decir, o sea, y ahorita que tomas esta parte de que los Uh-huh. niños saben y tienen esta parte de la experiencia de la vida, ¿no? Uh-huh. Parte también de experimentar la vida es experimentar la muerte. Y cuando uno es niño empieza a experimentar la muerte, a veces de familiares cercanos, a veces de mascotas, a veces de vecinos o cercanos, ¿no? ¿Cómo entonces en estas diferencias, ¿no? De edad y de madurez de las personas, cómo acompañar a los niños en la vivencia del duelo? Sí, bueno, muchísimas gracias por este gran ejemplo y gracias por lo de experta, pero yo quiero decir que exactamente eso es lo más fundamental, que el experto en los duelos es la misma persona, ¿sabes? O sea, ella, con todo su dolor que ella tiene, ella es la primera experta por su corazón, por lo que está viviendo, entonces hay que respetarlo y hay que ser empáticos. Lo primero que se tiene que hacer es ponerse a nivel del niño, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia me dice, yo desafortunadamente, bueno, pues te puedo decir que he acompañado a muchas familias, desde estar en el forense con ellas, que yo tengo que acompañarlos para lo de la noticia, tanto estar en hospitales, ¿no? Con niños por leucemia, que desafortunadamente, pues, ya sea que el niño esté falleciendo o el hermanito está falleciendo y hay que acompañarlos. Mi experiencia me dice primero que tiene que ser la empatía y el respeto, conocedora también de las enfermedades. O sea, la verdad es que nosotros que somos sistémicos sí tenemos como que tener ese compromiso como para saber bien qué tipo de enfermedades y también ser muy respetuoso y el ciclo vital que tú estás mencionando, ¿no? Tenemos un pequeño de 6 años donde mamá está en la funeraria y entonces, pues, ¿cómo se le dice? ¿Qué es lo más indicado? Bueno, entonces tú te tienes que, desde la postura de la comunicación, porque obviamente, pues, el niño no te conoce. O sea, fíjate, desde ahí está con pérdida, ¿no?
pérdidas que se le llaman. Entonces tú llegas con el pequeño, pues llegas sigilosa o tan solo te sientas junto a él y tan solo el silencio de no decir nada. El niño a los 6 años todavía tiene muchísimo miedo de acercarse a ti a veces porque no sabe, ve a todos llorando, ve a todos corriendo, pero el niño siente que algo pasó. Y entonces te acercas, haces un poco de empatía, el rapport que nosotros llamamos, quizás inclusive, y esto es algo muy importante que yo les sugiero, es que tengan como una especie como de un pañuelo, así como se lo ponen en la manita y dicen, mira quién es, mira qué es esto. Y entonces el niño dice, ay, pues no sé, quizás es un papel, ¿no? Porque los niños son así como muy claros, ¿no? Dicen, ¿y qué pasaría? ¿Y por qué crees que estamos aquí? Pero tú sigues jugando con el papel en tu mano como si fuera una especie como de guante. Y entonces dice, no, pues es que me dijeron que está enferma o no sé, la extraño, la quiero ver. Ajá, ¿y qué haces con ella? Es decir, que primero empiezas una conversación relacional de todo lo que está sucediendo, pero lo dejas hablar a él haciendo preguntas específicas sobre el momento, ¿no? Y él solito te lo va a decir, ¿por qué corren todos? ¿Tú lo sabes? Porque como ya hiciste empatía con él, posiblemente te pueda decir eso, ¿no? Y ya cuando entra al tema, posiblemente, si murió por un accidente mamá, que es una situación muy delicada, es diferente la muerte por accidente a la muerte por enfermedad, que todo es doloroso, pero es diferente porque es un impacto, de repente ya no la ves a la persona y entonces es un impacto. Estás con el peque y entonces el peque te va a decir, pues no, es que me dijeron que estaba enferma y la verdad te voy a decir una cosa, siempre va a haber un tío por ahí, alguien que diga, no, es que sabes que tu mamá, hay que decirle que ya se murió y el niño lo va a escuchar o lo va a saber, etcétera. O otro primito o su hermanito le va a decir, no llores, es que mamá se murió. O sea, todavía está aquí a nivel de cognición, todavía no lo baja, no lo comprende el niño, dice, y se enfermó, ¿y qué pasó? Y yo quiero verla. Entonces, ante estas circunstancias, siempre tienes que ver el contexto por el cual se está moviendo el niño. Pero mientras que tú sigues jugando con el guante, ese guante va a ser muy importante porque el niño solito te va a decir, fíjate que me dijeron que se murió. Fíjate que estaba enferma, fíjate que dependiendo la creencia del adulto que le va diciendo al niño, hay muchos niños que dicen, es que se fue al cielo, pero eso ellos no lo construyen, lo construimos nosotros los adultos. Entonces, tú sigues jugando con tu especie de guante y dice, mira, te quiero platicar un cuento, ¿sabes? Y el niño te va a decir, sí, dime. Dice, mira, resulta que hace cuenta que esto, ¿no? Es como el cuerpo de mamá, toda esta especie como de pañuelo, como guante. Entonces se enfermó, ¿sabes? O se lastimó, o ya no pudo respirar, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas de tu pescadito? Ahí es donde tú conectas, enchufas, porque el niño de 6 años seguramente ya tiene un aprendizaje de alguien de que falleció o se enfermó. Entonces ahí tú lo enchufas y dices, sí, a ver, cuéntame, porque mira, haz de cuenta que esto es como el cuerpecito del pescadito o de la tortuga, ¿no? En este caso ahora de mamá. Entonces es como, esto fue lo que se enfermó. Pero ¿qué hay acá adentro? ¿Sabes qué hay acá adentro del cuerpecito? Está su corazoncito, sus palabras. ¿Qué hacían juntos? Dime. No, pues platicábamos, reíamos. Yo la quiero, ¿sabes? Entonces, posiblemente pueda entrar en crisis y el cacique te va a ayudar muchísimo porque mentalmente tú ya lo estás elaborando el cacique. Y en ese instante, entonces tú si el niño empieza a llorar, si se quiere ir contigo, muchos niños se abrazan a ti, cuéntame, y entonces lo vamos a enterrar porque el niño construye la idea de lo que ya vio. Y tú le puedes decir, ¿y qué es enterrar? Y dices, pues entonces que mi mamá y yo jugábamos o veíamos o enterrábamos a nuestros pececitos. ¿Se va a ir al jardín mi mami con mis pececitos? Y entonces es muy cruel y la verdad no es adecuado que tú le digas a un pequeño en esas circunstancias, va a pasar A, B, C, D, sino que le das permiso para que lo vaya construyendo poco a poco. ¿Sí me doy a entender? No sé si... Sí. Y mientras escuchaba yo, iba repasando el cacique, ¿no? A ver, cognitivo, entonces aquí hizo afectivo, cómo te sientes, y aquí somático, el interpersonal, la unión, o sea, las conductas, o sea, me encantó
esta manera ahora de explicar el cacique, porque el cacique de manera teórica, pues así pues, es fácil de comprender, ¿no? Pero en el momento de llevarlo a cabo como lo acabas de hacer, me parece extraordinario. Fíjate que acabas de decir una cosa que me hizo recordar algo. Efectivamente, bueno, sabemos que Elizabeth Kubler-Ross es la tanatóloga, ¿no? Y la gran teórica de los procesos tanatológicos, ¿no? Y las pérdidas y los duelos. Pero decías tú algo que justamente Enrico nos comentaba en alguna ocasión cuando estuvo por acá para la certificación. Nos decía que hay una gran diferencia, que el duelo es relacional, Sí, porque dependiendo de la relación que tenías con la pérdida o con quien perdiste, ¿no? Es decir, ujú, con el objeto que perdiste o con la persona que perdiste. Entonces, ese es uno de los aspectos relacionales y puedo decirlo perfectamente, es decir, no es lo mismo, aunque sean 10 hijos, de los mismos padres, los 10 hijos tienen una experiencia distinta total. del padre que se fue, ¿no? Entonces, qué importante es en un proceso de acompañamiento del duelo tomar en cuenta y hacer consciente el aspecto relacional Totalmente, del duelo, porque ¿no? totalmente lo que acabas de decir, totalmente lo comparto, porque dependiendo del apego, vamos a Volvi un poquito. Hola Volvi, vete para acá que estamos charlando. Entonces, Volvi lo dice claramente con dependiendo el apego y también nosotros en los relacionales dice y dependiendo la historia del vínculo, ¿no? Entonces, Claro, muy importante y además también dependiendo la etapa, porque de edad, porque a los 6 años, pues el niño totalmente depende de los padres, ¿no? Y además, si por ejemplo tenía una relación, un sistema familiar de madre-hijo, ¿no? Entonces va a ser trascendental también, porque no solamente el pequeño pierde a la mamá, sino que pierde la relación con ella, pierde el cuidado de ella y pierde absolutamente todo alrededor de él, porque él es dependiente de, ¿no? Entonces tendrá que dejar quizás cambiarse de casa. Bueno, perdón, nada más estoy dando la aproximación de madre-hijo, ¿no? Tendría que quizás cambiarse de casa o la abuela, o tendría quién lo va a cuidar, quién le va a cantar, quién lo va a llevar a la escuela. O sea, todos los vínculos, todas las dinámicas relacionales que se tenían. Por eso hay que ser muy empático y cada duelo es diferente y nosotros sí tenemos que tener como ese ojo clínico para irse acercando a los pequeños. Una técnica es lo del guante blanco, ¿no? Otra técnica es explorar, indagar, hacer una relación con el pequeño acerca de cuáles eran los vínculos que se tenía con la mamá, ¿no? Dependiendo, y también es algo trascendental, los hermanos, porque la relación afectiva, me voy al sistema fraterno, la relación afectiva con los hermanos, ¿cómo está? Yo desafortunadamente puedo decirte un caso muy, muy terrible, ¿no? Donde la muerte de una mamá de una manera muy violenta, y entonces se quedan los tres hermanos. Y entonces, dependiendo de esta situación, también los roles cambian, ¿sabes? Porque antes, bueno, era el hijo más pequeño, pero de repente tiene que ser o el hijo que controla y el hijo mayor es el que tiene que ir a indagar todos los papeles de mamá, de los documentos, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Ese otro hijo no vive tampoco el duelo porque está tan ocupado entre ver los documentos, qué sucedió y todo, que no, entonces hablamos de los tipos de duelo, donde ese tipo específicamente de duelo se va guardando y entonces hay un dolor muy grande. Y para los otros hermanos, entonces, sienten un vacío terrible, sienten muchísimo miedo, porque no saben que aprenden que entonces no es seguro los vínculos, se quedan solos porque estamos hablando de figuras parentales, la madre es una de ellas. Y el padre en dado caso también vive, ¿no? El papito queda, afortunadamente con los pequeños. A veces es tan doloroso para un hombre que pues ha sido proveedor y que ha salido a trabajar a la casa, empezar a relacionarse con sus hijos. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde se empiezan a comunicar con ellos para salir adelante, no? Entonces, sí, hay algo que se llama dentro del duelo el aturdimiento y el shock. O sea, eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Eso sí quería comentarlo. Hay una evitación, una negación,
también hay una conexión, integración en todo esto, lo que está pasando, y en un crecimiento. Mis relaciones están cambiando. El proceso de adaptación es muy doloroso. Estoy yéndome a niños, porque estás tocando el tema pequeños. Estoy pensando en una pequeña que le dan un diagnóstico a los 15 años de leucemia. Antes de los 15 años, un poquito como medio año antes, ¿no? Entonces, también depende mucho cómo la familia estaba acomodada, qué pasaba con ellas, si tenían diferencias, si tenían complicaciones, y todo este proceso mismo de la enfermedad misma que ella está viviendo. Entonces, por eso digo, sí hay que tener mucho cuidado con esta historia de decirle, por ejemplo, ay, no te pasa nada, ¿no? Eso no y fíjate, sí, y fíjate que al respecto, Saúl Ortega Torreblanca, que está comentando aquí en vivo, nos dice, pienso que la narrativa es un recurso para hablar de duelo a los niños y a las niñas por medio de relatos, las relaciones entre los personajes y la introducción de las metáforas en relación con la vida y la muerte. Creo que es esto que nos dice Saúl, gracias por escribirlo acá, es completamente oportuno, ¿no? Híjole, ¿cómo estos recursos narrativos ayudan a lo que tú estás diciendo? O sea, a poner evidencia en el cómo están las relaciones, hacerlas conscientes, ¿no? Y saber desde dónde nos estamos colocando en un aspecto más relacional y más interaccional incluso, ¿no? Y me parece algo bien importante que dices, o sea, hay con una pérdida, hay hay un proceso natural de reestructura, ¿no? Y de crisis en la familia. Es decir, se tiene que reestructurar hasta que busque nuevamente su equilibrio en la familia, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que se tiene que hacer una valoración primaria y una secundaria. Esos son paralelas, ¿sí? O sea, no es una situación nada más horizontal y bueno, esto ya sucedió, ya no, sino es una cuestión circular, pero también paralela. La valoración primaria es todo lo que es el significado al evento, o sea, todo lo que ha significado lo del evento, y en la secundaria las opciones de afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento ante el duelo? Pues es todo este proceso que va pasando día a día, de su ropa, primero que lo perdí a mamá, a papá, a mi hermano, a mi mascota, a mi pelota, o sea, también es un proceso de duelo, el niño que pierde el globo, ¿no? Sí me doy a entender, va aprendiendo de todo este estilo de afrontamiento, la edad, el sexo, el ciclo vital, lo que hemos hablado, y también eso va en paralelo, entonces, una emoción, son emociones, son sentimientos, es una situación muy, muy dolorosa, muy complicada. Y lo que dice nuestro compañero es totalmente cierto. Lo hablaba yo hace 2 días en otro video que tenemos en YouTube, ¿no? Yo lo que hago, trabajo muchísimo con los pequeños la plastilina, yo trabajo muchísimo las pinturas, los colores, y eso les va favoreciendo mucho la música, les va favoreciendo bastante también todo este proceso de darle libertad al niño con la caja de arena, de expresar cómo se encuentra, qué ha pasado. Inclusive nos sentamos nosotros allí en 2 bancos, metemos las manitas a la caja de arena, está tocando la arena, y entonces por medio de juguetitos el niño va haciendo representaciones de lo que él está viviendo, y nos dice, es que yo estaba así, y inclusive ahí llora, y cuando está llorando el pequeño, pues la verdad no hay que decirlo, oye, sabes que no llores, al contrario, hay que guardarle respeto a ese proceso de duelo que está viviendo, y entonces el niño solito te va narrando. También es importante, hay 2 cuentos, uno que se llama Colibrí. Este cuento es muy precioso, porque está hablando de que, bueno, estaban juntos y papá iban a tener un pequeño accidente, y entonces papá salta a la siguiente rama y trata de salvar a la pajarita. Su hermano ve cómo se lo come otro animal más grande, al colibrí, y entonces el hermano culpa a la hermanita, o sea, el pajarito colibrí culpa todo el tiempo a la hermanita, pero no es que realmente sea una culpa, sino es un enojo, porque las emociones también están como, haz de cuenta, así como medias escondidas, guardadas, y entonces hay un proceso cuando tenemos a pequeños, y yo tengo muchísimos acá en la consulta, que los acompaño.
Se leen ese tipo de cuentos también y como nuestro compañero nos dice, totalmente cierto, ¿no? Las hojas de colores, las pinturas táctiles, la música, eso en la consulta privada ayuda bastante. Sin embargo, en el momento de crisis te puedo decir que en las funerarias que nosotros estamos acompañando a los familiares, etcétera, es una situación delicada. En las funerarias, bueno, nosotros a los adultos los acompañamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los vamos acompañando a su ritmo de la persona, ¿sabes? No a mi ritmo, no lo que yo digo, no lo que dicen las reglas. Aquí no hay reglas, las reglas las vas construyendo tú en ese proceso dinámico relacional con la familia, con las circunstancias. Entonces, es muy importante para las personas que realmente, si ellas dicen, yo lo quiero ver el cadáver, bueno, pues muy respetuosamente, ¿no? Y tú cuidando las circunstancias, porque, ¿sabes? Dar una noticia y acompañar a una persona que abran el saco en la funeraria para que puedan ver a su familiar es muy impactante. Tú tienes que valorar bastante y estar muy fuerte en esa historia porque tú no sabes exactamente cómo puede reaccionar la persona. Se te puede desmayar la persona, puede lastimarse. Si tú no puedes saber, debes de saberlo, ¿no? Pero en ese momento no puedes saber exactamente si la persona trae un arma y se da un tiro. O sea, es que es un impacto, porque es una negación, es un shock. Entonces, en el hospital, por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a un hospital, no tenían una sala de duelo, ¿sabes? Que es tan básico y tan importante que tengas una sala de duelo. ¿Qué es una sala de duelos? A ver, ¿qué es una sala de duelos? Una sala de duelo es una habitación donde tenga ventilación, donde se sienta confortable, donde estén a gusto, que tenga luz, que no estén, ¿sabes qué? Algo en medio de nosotros como un escritorio. Y bueno, se les pasa ya a las personas y ¿sabes qué intuyen esa situación? Estoy pensando en pequeños de cáncer, que ellos van viendo que su hijo no está progresando, está la enfermedad ganándole, ¿no? Al pequeño y entonces, bueno, se les dice a los papás, muy respetuosamente tú vas con ellos a la sala de espera y de ahí les dicen, ¿me pueden por favor acompañar? Vas con el médico también, el médico te acompaña, todos nos sentamos y entonces primero es muy importante que en la sala de duelo los escuchemos a los padres. ¿Cómo están? Gustan un vaso de agua, gustan un café, siempre la empatía, ¿sabes? Y como empezar a indagar curiosamente, pero con muchísimo respeto, cómo se encuentra. No, pues, pero dígame esto, el otro, cómo está, yo quisiera verlo. Sí, claro que sí. Gusta pasar a verlo y cuénteme, ¿qué haría cuando pase a verlo? O sea, empiezas a preparar también a los papás, porque los papás entran, pero también hay que enseñarles, a ver, su hijo está falleciendo, está muriendo. Si usted entra, como para qué haría usted, cuénteme, ¿no? Eso también le das un poco de tiempo a él para irlo preparando, porque es un impacto, o sea, las muertes por hijos son de las muertes más complicadas que pueden existir para nosotros los padres. No está en mi naturaleza enterrar a mi hijo, está en mi ciclo vital que yo lo pueda pasar, pero nunca enterrarlo. Entonces, el duelo por un hijo, o sea, no te recuperas de esa. Quiero decírselos con muchísimo respeto. Aprendes a vivir con ese proceso de dolor y medio funciones en algunas actividades, pero al menos en un tiempo largo sí tienes que estar acompañado tanatológicamente, terapéuticamente, con un modelo en el cual sí te dé, ¿no? Por ejemplo, el manejo cognitivo-conductual es importante también y está comprobado que también apoya, ¿no? Porque le ayudas con pensar, sentir y actuar, pintarlo. Hacemos un álbum del duelo, ¿sabes? Nosotros, ¿no? Pero un poco me voy a regresar a la sala de duelo porque ya me salté por allá. Entonces, estás en la sala de duelo y a veces te digo mi experiencia o les cuento mi experiencia, no había necesidad ni siquiera de decir la palabra muerte. O sea, yo casi nunca tuve que decir su hijo acaba de morir, sino que como ya iban viendo el proceso de la enfermedad misma, entonces cuando le decíamos vamos a sala de duelo, ellos pues entraban llorando muy tristes o la mamá o el papá, etcétera, y tan solo con decir cómo se encuentran, cuéntenme, los escucho, pero agachar la mirada dice, algo malo pasó, ¿verdad, doctora? Y ¿qué cree usted que pasó? Cuéntemelo.
¿Qué tendría que haber sucedido después de que su hijo, usted, por ejemplo, no quiso que se reanimara, etcétera? Dígamelo usted, pero agachas tu mirada. Eso es mi historia, o sea, no significa que ustedes lo hagan, pero a mí me ha Sí. resultado durante más de 18 años de acompañar a pequeños y a padres que están falleciendo. Entonces, el mismo papá dice, no, pues ya no lo pudo, ya no pudo, ya no pudo. Entra en una catarsis terrible, ¿no? Muy Fíjate, doloroso. Maru, nos dice Mónica, Ajá. y nos hace una pregunta bien interesante y me parece que es súper pertinente. Sí, esto que nos comentas creo que es muy útil para aquellos que están precisamente acompañando un proceso o viviendo un duelo anticipado, ¿no? O sabiendo que la enfermedad no tiene cura, o sea, se van preparando. Pero nos dice Mónica Domínguez, ¿cómo se trabajaría un duelo por COVID? Considerando que el Ujú. familiar no estuvo presente durante el proceso de enfermedad, muerte y despedida. Es decir, este duelo que yo diría es un duelo complicado, ¿no? O sea, o más bien complejo, más que complicado. La pregunta es, ¿cómo se trabaja? ¿Sabíamos que iba a salir el tema del duelo en este tiempo de COVID? Ujú. Bueno, para finalizar lo de la sala, ¿no? Finalmente el padre de familia te va a decir a ti, quizá, ¿me deja verlo? ¿Puedo pasar a ver a mi hijo? Y ellos tienen todo el derecho de poder pasar y despedirse de su Sí, hijo, si así lo piden, ¿no? Entonces, bueno, se prepara el equipo y entonces a mí siempre me dieron permiso todos los doctores, que agradezco muchísimo, todas las enfermeras, de hacer el ritual de despedida. Se hace un ritual de despedida y es muy hermoso porque los padres lo acompañan. Dependiendo su creencia religiosa, es lo que se hace. Entonces, hay ocasiones en que se hace un ritual cercano a la camita del bebé y que bueno, los padres se toman de la mano, lo bendicen a su hijo, dependiendo de la religión que tengan, lo bendicen y le cantan y le dicen gracias y los dejamos también un poquito de unos momentos ahí para que estén con el bebé antes de que, bueno, pues ya lo lleven a preparar y después ya se lo entreguen, ¿no? Entonces me voy a lo que nos están preguntando. Sí, no. O sea, el duelo, pero bueno, un poquito antes. El duelo anticipado, aunque es anticipado y aunque nosotros vemos que está deteriorándose el cuerpecito de mi hijo su calidad de vida, nunca perdemos la esperanza de que él viva. Entonces es muy fuerte aún así. En niños, yo lo he visto también y ya están abuelitos, que uno se espera, la verdad, es muy doloroso. Bueno, volviendo un poco al COVID, tenemos una emergencia sanitaria, es muy complicada. Si nosotros no estábamos preparados como para hablar del tema muerte, enfermedad, pérdida, etcétera, ¿no? Un aborto, estoy pensando en un aborto, no estamos preparados para este tipo de despedidas, porque no lo teníamos contemplado, ¿sabes? Ya lo estábamos hablando de como accidentes. Cuando es por muerte de accidente, entonces es totalmente diferente, porque uno es el impacto, pero tú puedes llegar a los hechos y mirar qué sucede. En el COVID no. En el COVID lo que hace, y yo he estado atendiendo familiares vía línea también, dejan al abuelito porque se siente mal, etcétera, y ya no lo vuelven a ver. Y tienen las cenizas en su casa y entonces hay un dolor muy grande, es lo que te decía también de la pérdida ambigua, porque ¿serán las cenizas de mi papá? ¿No serán? ¿Y si está vivo? ¿Y si me dieron otro? ¿Y si me doy a entender? En esta fase de negación y de shock y de enojo y de rabia, entonces uno construye ideas para ayudarme en este proceso de duelo. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, pues hay muchas situaciones que son muy válidas en este momento de COVID, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es asegurarse realmente en este momento que sí haya sido las personas indicadas con las cuales nosotros tuvimos los trámites, etcétera, en los hospitales y demás. Y además también no dejarse tanto llevar ahorita como por algunas noticias un poco amarillistas de que eso sucede en todo. No sucede en todos, pero sí en los casos en los que sí llega a suceder, pues hay un dolor terrible, muy tremendo, y que tienen que ser atendidos por un equipo multidisciplinario, porque cada duelo es diferente, cada pérdida es diferente, y lo que nos decía el doctor Pietro, ¿no? El hecho de estar ahí con todas las personas y viendo que se está perdiendo su salud y viendo que están sufriendo y viendo que otros se mueren, es
terrible, sí es terrible para la persona, pero también hay que pensar siempre, cuando la abuelita, el tío, etcétera, siempre nos dijeron algo, siempre nos dijeron, me voy a morir, pero nosotros luego a veces decimos, no digas eso, te vas a curar, espérate, te sientes mal. No, escúchenlos porque es muy importante lo que ellos nos dicen a nosotros. Y siempre nosotros recordemos que es muy valioso honrar a esas personas que se están yendo. Y entre la negación de que si son las cenizas, no son las cenizas, las tengo en la casa, las entierro, etcétera, también nosotros nos enfermamos. Está bien descrito que el cuidador primario es también a mediano plazo la persona que se enferma. Entonces, yo no quisiera dar así como una receta de cocina, de qué es lo que se tendría que hacer, pero sí es muy importante que asistan a nosotros, a los lugares tanatológicos, sistémicos, a quien ustedes les tengan confianza para empezar a explorar cómo está este proceso de duelo dentro de ustedes mismos. Sí, bueno, definitivamente es una situación muy, muy compleja y distinta, ¿no? Que los procesos incluso tanatológicos conocidos a veces no checan, no responde a lo que ya habíamos conocido. Es decir, el COVID nos pone ante una nueva situación del duelo, ¿no? Eh, la pregunta de Mónica e incluso el comentario de José va también dirigida a Maru, es Ujú. cuando esas personas no tienen contacto. Es decir, creo que Sí. lo que nos acabas de compartir es bien valioso en cuanto una persona puede acompañar la enfermedad de un familiar, ¿no? Y hasta su despedida, ¿no? Hasta su muerte. Sin embargo, aquí la pregunta también y queda en el aire y nos gustaría ver si nos puedes decir algo al respecto, es cuando una persona justamente no pasó ese proceso. Es decir, por ejemplo, quiero pensar, no quiero interpretar, pero a lo mejor, no sé, es alguien que vive en el extranjero, ¿no? Y que pues murió y de repente te llega la noticia de murió y murió por COVID y no hay manera, ¿no? O sea, o por ejemplo, cuando alguien no estuvo ahí en todo el proceso de enfermedad y de recuperación, ¿no? O de posible recuperación. ¿Qué hacer? Sí, bueno, primero es un sufrimiento compartido terrible. O sea, tú lo acabas de decir, es algo que nosotros no estábamos preparados para ese tipo de pérdidas tan grandes. ¿Por qué? Porque sufre la persona que se va y porque se siente mal, ¿no? Y sufre las personas que se quedan. Entonces es un dolor muy grande y lo que yo les puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Es que siempre el duelo nos enseña muchas cosas. Nos enseña a nosotros nuestros vínculos, cómo estaban, nos enseña nuestra comunicación, nos enseña a cuidarnos, nos enseña a despedirnos, nos enseña a aprender aprendiendo una nueva forma de ser, que es algo muy importante, porque si lo vemos así, nos rigidiza. Y lo más importante que nosotros tenemos que hacer es como movernos y decir, wow, pero ¿y si lo puedo pasar a ver? ¿Y si le puede pasar esta carta? Y ya se ha visto en varios hospitales donde les pasan videos, les pasan cartas, porque todo ese tipo de situaciones te van a ti ayudando porque lo ves, porque los medios lo escuchas por medio de un teléfono. Y en aquellas circunstancias en las cuales definitivamente pues no volviste a ver a tu abuelo, como es el caso de mis pacientes, ¿no? Que las estoy acompañando en este proceso de dolor. Fíjate que después ellos van poco a poquito, medio adaptándose, a decir, bueno, sí es que sí estaba enfermo, bueno, es que sí, sí me dijo que se sentía mal, sí, bueno, sí, recordando, sí, un día soñó y me dijo que él se iba a morir. Siempre, ¿sabes qué? No hay que nada más quedarnos con esas dos frases y demás, sino siempre hay algo dentro de la historia vincular con la persona que a nosotros nos hace clic. Ese es clic, ese proceso, a nosotros cuando ya los tengo acá yo en consulta, entonces ellos empiezan a decir, no, sí es cierto, y no, sí sabe que, pues sí, mi papá ya se sentía mal, y sabe que nosotros, porque el duelo, perdón, siempre te enseña. Entonces, ¿qué te está enseñando el duelo? El duelo, como lo decía yo en el video pasado, es un maestro, nos muestra cuánta cosa
De verdad, estamos hechos, por eso es importante que nosotros nos miremos día a día, nos escuchemos, nos veamos, nos abracemos, recemos, oremos. Y algo también importante es que dependiendo tu religión, dependiendo tu creencia, eso también te va a favorecer tu espiritualidad. Eso también es algo bien bonito, porque los papás o los hijos dicen, no, pues hay que rezar por él porque ya falleció, toman la caja entre todos, oran, rezan, piden perdón, y eso también es parte del ritual terapéutico que se hace. Claro, nosotros no queremos este tipo de duelos, por supuesto que no. Sin embargo, esta es nuestra realidad y mirar nuestra realidad siempre nos ayuda muchísimo para ser creativos y hasta nosotros como terapeutas ser creativos, ya sea como yo lo comentaba, ¿no? Con la oración, con hacer circularidad y decir, pero cuéntenme, ok, aquí tenemos sus cenizas, pero ¿quién era él? Pero cuéntenme del abuelo. ¿A quién le gustaba cantar? Cuéntenme qué le gustaba hacer. Cuéntenme de él, porque yo nada más aquí veo las cenizas, pero su historia de él se queda en esto, o podemos hacerla con un poquito más amplificada. Y entonces ellos empiezan dentro del proceso terapéutico a decirte, ah, pues no, sí, le gustaba mucho escuchar a Vicente Fernández, ¿sabes? Y además también, que se ponía guapo y le gustaba este perfume y le gustaba esta comida. Y entre que te están llorando y todo, están resignificando la pérdida. Es decir, que también no les quiero mentir que en una sola sesión ya todos nosotros, no, porque ese es un proceso. Un proceso. Ya dijimos que los niños, la muerte por niño, la verdad, no te recuperas, ¿eh? Pero aprendes a vivir con esta situación, con tu sentido de vida, ¿no? Quisiera decirte 3 preguntas más que están ahí en el chat y tú las puedes por favor responder ya sea una por una o si quieres englobarlas en una sola respuesta en general, tú decides, ¿no? Mira, una pregunta es, ¿cómo acompañar la pérdida ambigua y la duda de que si las cenizas me entregaron son de mi papá? ¿Sí? Es decir, la pregunta es cómo acompañar, ¿sí? Cómo acompañar esa duda y cómo acompañar la pérdida ambigua, porque en varias ocasiones que mencionas que existen estas pérdidas ambiguas, la pregunta es cómo acompañarla. Y luego la siguiente pregunta es, dice, a veces surge la culpa por haber dejado en situación de COVID, por haberlo dejado en el hospital y no haberlo acompañado en sus últimos momentos. La pregunta es, ¿cómo acompañar esa culpa? ¿Sí? Es decir, de no haber estado ahí o de no poder estar, porque si bien lo acabas de mencionar, sí hay hospitales, especialmente los privados, ¿no? Que tienen más posibilidad de la llamada y todo lo demás, ¿no? Pero hay uno en los hospitales públicos y lo hemos visto en las noticias, ¿no? De los familiares que no los vuelven a ver sino hasta ya en su ceniza y no tienen contacto, ¿no? Y también Laura nos dice, también se les pide participar a los niños de los rituales terapéuticos de despedida. O sea, ellos también son parte del ritual de despedida a los niños. Y nos dicen cómo ayudar a manejar esa ansiedad y preocupación por esas construcciones opcionales sobre la posibilidad de error ante la muerte de su familiar. Es decir, ¿en qué me equivoqué? Yo pude haber hecho algo que como para que hubiera evitado la muerte, esas situaciones. Sí, Ahí claro. están las preguntas, Maru. No, hombre, nos daría 3 horas más, pero ahí están las preguntas. Ok, rápidamente. Bueno, fíjate, todo lo que me acabas de preguntar es un proceso de duelo de los familiares. Todo. La duda, la culpa, ¿no? Y cómo acompañar. Bueno, esa la de los pequeños la dejamos al lado. Pero es un proceso de duelo que tú también vives. O sea, que se vive el proceso continuo entre estar enojados, entre negar, pero ¿sabes por qué todas esas emociones todas las tenemos? Porque me visten, porque mi realidad es esta y no la quiero aceptar. No. Entonces yo solito digo, ay, no, sí, pero ¿y qué tal si no? Ok, dudas, ¿no? ¿Y qué tal si pero yo fui culpable? O sea,
La culpa, el miedo, la negación, son como camisas de fuerzas para no entrarle a este dolor. Y entonces al duelo se le entra porque es un proceso y se tiene que vivir. Entonces hay muchísimas técnicas desde hacer grupos de duelo para estos procesos que nosotros estamos viviendo, para estar todos juntos y para también, como hace ratito te lo comenté, honrar a la persona, porque ¿qué es más fuerte? Tú puedes también decir, ¿qué es más fuerte? Todas estas dudas que tienes, toda esta culpa que tienes, o en estos momentos honrar a tu familiar. ¿Cómo lo honrarías? ¿Cómo crees que él está pasando estos procesos del túnel? Que, bueno, realmente nadie de nosotros bien sabemos qué sucede, pero hay también muchas especulaciones después de la muerte que pasa, ¿no? Entonces, ¿te gustaría más ahorita dignificar su muerte, honrar, hacer? ¿Qué harías por él? ¿Qué se hace en tu familia? Porque no lo sacas la construcción de allá y lo pones en ellos. No, tienes con ellos mismos empezar a preguntarles, ¿qué hacen ellos? Y seguramente, alguno dirá, no, pues nosotros le voy a hacer unas misas, no, pues lo vamos a enterrar, no, pues voy a buscar al compadre para que ponga la cruz, porque a mí me importa más o me aboco más ahorita a este proceso donde él me necesita espiritualmente quizá. Porque quizás no me tenga que, para que yo le dé la pastilla, el agua, lo cobije si tiene frío, no. Pero a lo mejor él me ocupa de otra forma. Y entonces esa otra forma, ¿sabe qué? Nosotros hacíamos esto, hicimos esto por mi primo, lo hicimos por mi mamá, por mi abuelo, vamos a hacer misas, vamos a juntarnos todos, vamos a ir a grupo de duelo. Y toda esta historia va un poco como acomodándote el dolor, porque el duelo duele, ya lo dijimos al inicio, y entonces es un proceso. Y nosotros no podemos cerrarlo así, como ya, ay, bueno, ya, no, claro que no. Y si es momento de llorar, a llorar. ¿Por qué? Porque me está doliendo lo que está pasando y voy a tener estos sentimientos. El problema es que se vuelva complicado. Me voy a ir, perdón, a la otra pregunta de los peques, donde es importante, a ver, decía algo así como qué hacer con los pequeños. Le repito, también se les pide, hablabas de este ritual, hablabas de los rituales en el momento en el ritual terapéutico de despedida, ¿no? En este ejemplo que nos ponías de que están alrededor del cuerpo, lo bendicen o rezan o de acuerdo a sus creencias, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, si también se les pide participar a los niños de estos rituales terapéuticos de Sí, despedida. sí, pero no obligarlos. El mismo niño te va a decir, ¿me dejas verlo? Y entonces tú, antes de enseñarle el cadáver del familiar, dice, y te digo una cosa, ¿sí? Ajá, mira, dice aquí en este cuento, aunque no diga el cuento, por decir algo, así agarras un librito por ahí, una revista, dice este cuento que tú vas a encontrar a tu hermanito no igual como lo conocías, ¿sabes? ¿Cómo crees que lo vas a encontrar? ¿Cuál crees que sea su temperatura que va a tener? ¿Estará frío? ¿Estará calientito? Porque ¿cómo son los muertos? Cuéntame. Y entonces el niño te va construyendo toda esa historia. Es decir, tú vas a preparar al pequeño. Si en dado caso, dentro de las creencias de la familia y dentro de también el pequeño anhela verlo, tú lo tienes que preparar antes. No puedes llegar y decir, a ver, toma, mira, ven, despídete. No, es un trauma, ¿sí me doy a entender? No, porque también está descrito esta historia por COVID ahorita, de lo de ya nos está ayudando aquí en la plática ya. Entonces, de lo del estrés postraumático. Entonces, no, al niño se le prepara, primero se ve la creencia que tiene el sistema familiar, se le prepara también al pequeño, y entonces dice, ¿y cómo va a estar? Y entonces, ¿tú crees que él te va a hablar? ¿Crees que él pueda hablar? Cuéntame. Y entonces el niño te decía, ay, pues claro que no, está muerto. Entonces, ¿qué es morir? O sea, toda esa indagación respetuosa, empática que tienes que tener con el pequeño para que en esas circunstancias sí se pueda el niño acercar a ti. Digamos, en pocas palabras, hay que prepararlo. O sea, sí puede participar del ritual, si él acepta, ¿no? Y sí, y solo sí, si la persona, si el niño lo puedes preparar para ello. Ok, y pues bueno, creo que esta parte de el
el cómo acompañar esos procesos de duda, o sea, los duelos, cómo le llamaste? Se me Soy fue el ambigua. ambiguos, exactamente, los duelos Ujú. ambiguos. Eh, eh, Digo, me da la impresión que igual y puede ser paradójico, ¿no? Que el duelo ambiguo es ambiguo el modo de abordarlos y de trabajarlos, ¿no? Por Mm, precisamente la ambigüedad en el sentido de que no hay una receta única, porque depende entonces de cada duelo, de la relación que existe con la pérdida, de la historia vincular que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ujú. ambiguo no significa entonces que es imposible de elaborar, ¿no? Sino que Totalmente. es distinto, es Es distinto. distinto el duelo y es doloroso también. Por ejemplo, nosotros lo veíamos en los amores virtuales, ¿no? Entonces tenemos en Facebook una pareja y entonces, bueno, pues nos hablamos, chateamos, etcétera, nos conocimos y todo. Pero de repente tú ves, y ni siquiera por él mismo, porque pues ya no puede, tuvo un accidente, etcétera, y entonces lo ves por las noticias o por Facebook que él falleció. Entonces, esa es una pérdida ambigua, o sea, es una situación muy complicada donde dices, pero ¿cómo fue? Si ayer hablamos. Y entonces porque eso es lo que pasa con una pérdida, ¿no? Empiezas a tratar de buscar los mensajes que hubo en el chat, etcétera, pero no Claro, hubo nada, pero ¿qué pasó? Pero ya no está, ¿estará enojado? No, se habrán equivocado en la noticia, o sea, es ambiguo, es doloroso, es complicado, es muy sí, difícil, pero no es imposible, ¿por qué? Porque bueno, cada uno de nosotros tenemos una creatividad y hay que ayudar a las personas a que lleguen también a esa esperanza, sí, a ese claro, amor, a ese acompañamiento, ¿no? Entonces, este comprendo. tema es muy complicado, te digo por qué también, porque realmente no tenemos una educación acerca del duelo. ¿Quién lleva al kinder a su hijo y le dicen, sabes que hay un ciclo vital, que tiene crisis, etcétera, Ah, etcétera, y que va a fallecer? No tenemos una educación. ajá, Entonces ahora, pues muy respetuosamente lo que hacemos es empezar a interactuar y observar el sistema y observar qué tipo de pérdida y cuándo fue y cómo y quién la acompañó y quién sí y quién no. ¿No? Por ejemplo, el caso de una situación donde nada más una persona adulta, ¿no? Iban todos de vacaciones y entonces, bueno, un accidente terrible y nada más se quedó él de toda la familia, ¿no? Entonces la persona dice, ¿yo para qué me quedé? Y hay otras personas que los médicos, enfermeras querían darle un aplauso porque él vivió y él dice, no, que no me aplaudan, que no me aplaudan. O sea, me castigó la vida. ajá, sí, 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 ¿verdad? claro, Entonces, oye, pues, cada to- trae una historia. Cada duelo trae por una historia que supuesto. hay que escuchar y hay que hacerla relacional Y cada y una es muy distinta, chistosa. ¿no? Cada una es Sí, distinta, esas sí, historias. muy empática. Este, y esta última pregunta igual, y ya con esta cerramos. Dice, en el ritual de despedida es conveniente manejar 4 puntos. Lo siento, perdón, te amo, gracias. ¿Puede ser con una fotografía? Te preguntan. Ah, sí, claro. Bueno, esos 4 puntos, fíjate que yo, dependiendo de los sistemas familiares, yo creaba junto con ellos ese tipo de preguntas. No me guiaba por eso, aunque en mi tesis doctoral al inicio lo había puesto, ¿no? Así, pero creo que es más conveniente hacerlo creando las palabras con ellos, ¿sí? Eh, sí, lo hice muchos años, no lo niego, pero después empecé a darme cuenta que no exactamente era eso, sino empecé a investigar y me di cuenta que era más bonito sacar, en vez de esas 4 preguntas o más, una o dos, pero que ellos les hiciera un significado, un sentido para redirigir el duelo. Y ¿Y se puede con una fotografía? totalmente, o sea, yo lo he hecho muchísimas veces con fotografías y entonces en la fotografía, y no nada más una, acuérdate que nosotros en lo terapia familiar hacemos sesiones fotográficas, o sea, de no nada más una fotografía, sino de una serie de fotografías que ellos al azar elijan y entonces por medio de ellos vamos nosotros creando esta historia, porque hay que ayudarles a crear una historia significativa de la persona y honrarlo. Es muy importante honrarlo. Muy bien, Mar, pues entonces, pues muchísimas gracias. No sé si tú quisieras, este,
algún pensamiento de cierre de esta charla, de esto que nos acabas de compartir, algo que nos quieras compartir de cierre. Sí, bueno, quisiera decirte muchas gracias. Quisiera decirles a todos, hoy estamos aquí, hoy vivimos, hoy puedo verte, hoy puedo agradecerte, hoy puedo sentirte y puedo saber que de corazón a corazón nos conectamos, que puedo decirte que estamos aprendiendo muchas cosas, pero que este aprendizaje no es nada significativo si no lo bajamos al corazón y en el corazón instalamos la esperanza y instalamos la resiliencia y instalamos la fortaleza y una historia bien bonita de vida, ¿no? Entonces los estilos de afrontamiento nos enseñan mucho, pero hay que escucharlos, hay que sentirlos, porque aquella persona que se ha ido, según algunas culturas, nos necesitan de otra manera, ¿sabes? Nos necesitan con una velita, algo significativo que a nosotros nos haga clic y a ellos también. Ver tu belleza inesperada, que eso es algo muy importante, la belleza inesperada de cada uno de nosotros en los duelos y también que te haga clic, como lo dije en mi otro video. Es que a mí eso me ha servido mucho y a todos mis pacientes durante años, ¿qué es lo que te hace sentido? ¿Dónde pusiste atención? Y entonces estás enfocada en el dolor o en honrar a la persona. A veces me vuelvo un poco yo también muy egoísta porque me apego a él, a ella, me hace nada más centrarme en lo que yo estoy sintiendo y me pierdo de foco de que esa persona merece todo el respeto de mi vida y todo el agradecimiento por haberme acompañado y haberme hecho madre, mujer, esposa, hermana, ¿sí? Completamente. Pues muchísimas gracias, Maru. Gracias por esta charla de café, este café relacional que nos acompañaste. Platícanos en dónde estás, de dónde nos acompañas. Platícanos un poquito dónde te pueden encontrar, dónde te pueden localizar. Bueno, pues yo me encuentro en el bellísimo estado de Tlaxcala. Soy la directora de NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, y bueno, les hacemos la invitación tan grande para que vengan con nosotros y disfruten nuestra bella Tlaxcala. Y también, ¿dónde me encuentro? La verdad, me encuentro situada en el pensamiento de Milana Prosch. O sea, yo estoy ahí con ustedes, somos la familia Milana Prosch, y estoy muy feliz de conocerlos, de seguir aprendiendo y quiero agradecerle por supuesto a Ricardo Ramírez, Ricardo Rosas, Dodi, a todos, porque es muy hermoso y un crecimiento profundo conocerlos. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Maru, por esta charla tan enriquecedora para todos, por tu sencillez, por tu forma tan clara de exponernos tus ideas, parte de tu profesión y este tema tan sensible para todos, que de una u otra manera, créeme que nos tocas, porque los duelos, todo mundo de alguna manera los vivimos antes o después. Entonces, nada más que agradecerte, seguiremos encontrándonos y pues muchas gracias al público también. Sí. Y antes de despedirnos, queridos público que nos conecta, quisiera decirles que nos vemos el próximo miércoles de Café Relacional. Tendremos también otra invitada de lujo. Estará con nosotros Berenice Betancourt desde el norte de México. Y el tema que nos va a compartir ella es el triángulo del amor, intimidad, pasión y compromiso. ¿Sí? Los esperamos el próximo miércoles, 1 de julio de 2020. Aquí en Conexiones Relacionales, en su espacio de miércoles de Café Relacional. Que pasen buenas noches, un abrazo cálido a todos ustedes, abrazo hasta Tlaxcala, nos vemos, Ricardo, muchas gracias. Bye. Gracias.